Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Amén. Ahí tenemos el cuadro. Estamos viendo el libro de los Hechos. Muy buenos días a todos. Un abrazo grande a todos, hermanos. Gracias por los avisos. Hay avisos que en realidad nos entusiasman mucho. Hacía mucho rato que anhelábamos, por ejemplo, tener la oportunidad de podernos reunir. Eso ya se va a dar este mes. Y quiero reiterar simplemente el hecho de que este martes, o sea, pasado mañana, eh, nos estará visitando Ricardo vía Zoom, y así que no se pierdan esa reunión, va a ser buena. Él quiso estar con nosotros, nos quiere saludar, nos quiere ver, nos echa de menos, dice, así que me pidió que le diéramos unos minutos para poder estar con todos nosotros, así que no se pierda, siempre él tiene una palabra de ánimo, una palabra que nos anima, nos alienta a todos, así que no se pierda la reunión del próximo martes, ¿ya? A las 19:45 horas de cada uno de nosotros. ¿Ok? Como ya hemos estado viendo y va a ser de aquí a un tiempo, vamos a estar estudiando, perdón, no, estamos estudiando, no vamos, estamos estudiando el libro de Hechos. Por lo tanto, hoy día continuamos con el capítulo 3 de Hechos. Un pequeño resumen para que vamos adelante. Recuérdense que estamos viendo el capítulo 3 de Hechos y vimos cómo Pedro y Juan iban entrando al templo La Hermosa, donde se encuentran con un cojo de nacimiento, el cual esperaba, ¿no es cierto?, se sentaba, lo ponía su familia a la entrada del templo, ¿no es cierto?, para que él pidiera limosna. Por lo tanto, era un hombre que era ya muy conocido por todos los que asistían a las distintas etapas que tenía, ¿no es cierto?, de ceremonia en el templo. Recuérdense que vimos de que habían horarios de oración, ¿no es cierto?, horarios donde se daban distintos ritos, digamos, dentro del templo, y Pedro y Juan, como judíos, ellos todavía siendo discípulos, pero aún seguían, ¿no es cierto?, cumpliendo con esa ritualidad que les era propia de ir al templo en horarios específicos, donde se daba la oración, donde habían distintas actividades durante el día. Y en este caso, Pedro y Juan iban entrando a la hora novena, dice que corresponde a las más o menos a las 3 de la tarde, cuando se encuentran con este hombre, ¿no es cierto?, cojo de nacimiento, y en un minuto el Espíritu Santo hace que Pedro y Juan pongan atención en él, y él, a la vez, el cojo, esperaba que Pedro y Juan le dieran alguna limosna, pero en vez de recibir una limosna, recibió muchísimo más que eso. Imagínense lo que es para un hombre que había sido cojo de nacimiento, que nunca había podido caminar, nunca se había podido valer por sí solo, que en un momento Pedro y Juan simplemente oren a él y en el nombre de Jesús de Nazaret ellos lo tomen, lo levanten, y este hombre empieza a caminar por primera vez en su vida. Imagínense lo que fue el impacto para ese hombre, luego para para los testigos, para los que vieron el hecho y para los que conocían a este hombre, que lo habían visto toda su vida, sentado a las puertas del templo de la Hermosa pidiendo limosna. Todo esto produjo un impacto increíble, ¿no es cierto?, en toda esa gente, y claramente, como vimos, no era normal que una persona en esas condiciones recibiera, digamos, una bendición o un impacto de misericordia de Dios de esa manera, como por causa de la forma que había de pensar en aquel tiempo acerca de este tipo de personas, como también ya lo vimos. ¿Ok? Y a causa de todo esto, de todo este hecho, se produjo, ¿no es cierto?, un gran alboroto, digamos, en el templo y a la entrada del templo, de tal manera que se juntó mucha gente alrededor de esto, y ahí es cuando vamos a analizar de aquí en adelante el segundo discurso de Pedro, ¿ok? Para que nos vamos poniendo en contexto. Entonces, amado José, si puedes, por favor, partamos con Hechos 12, ¿ok? Ahí tenemos un cuadrito que lo pusimos, lo puso José, que lo encuentro muy bueno, muy práctico. Y este es el diálogo de Pedro, ¿no es cierto? Y este hombre cojo. Dice,
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Ya se había producido el milagro, ¿no es cierto? La sanidad, perdón, no el milagro, corrijo, no el milagro, sino la sanidad. Hay una diferencia, en alguna vez lo he dicho, hay una gran diferencia entre lo que es un milagro y lo que es una sanidad. Y en este caso es una sanidad. Entonces, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho esto? Entonces, fíjense, todo este alboroto que se da a causa de este hecho de que el cojo, si ustedes se recuerdan, entra al templo saltando y gritando, alabando a Dios, ¿no es cierto? Bueno, y todo esto produjo un asombro y a la vez temor en toda la multitud, en todo lo que vio, porque todos reconocían, insisto, a este hombre. Entonces, la reacción primera que la gente tiene es qué pasa con Pedro, qué pasa con Juan. Y Pedro y Juan se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que la gente pone toda su atención en ellos. Fíjense, sin embargo, Pedro aquí claramente les dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Nótese, que es la tendencia que tenemos los hombres, pasa algo sobrenatural en alguna persona y la atención no se vuelve a Dios, sino la atención se centra en el hombre. Pero aquí Pedro inmediatamente corrige, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Ok? Pedro dice, no hemos sido nosotros, nosotros no lo hemos hecho. ¿Ok? Es lo primero que Pedro plantea y esto me gusta. ¿Sabe por qué? Porque Pedro no se queda en el centro de la atención. Pedro y Juan no se quedan siendo ellos el centro, sino que inmediatamente dicen, nosotros no somos lo que hemos hecho esto. Vamos al versículo 13. ¿Qué dice? Y aquí Pedro comienza quizás su gran discurso, ¿ya? Su gran segundo discurso. Dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Nótense la historia que les hace, que inmediatamente les hace a, Pedro a los judíos. Los lleva al principio de lo que es la nación de Israel. Recuérdense que vimos que también lo mencionamos en la vez pasada, que Dios siempre ha querido formar, ¿no es cierto?, una familia. Y, y esto lo ha hecho a partir de un hombre y una mujer. En este caso, la formación del pueblo de Israel parte con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, todos se recuerdan que Abraham y Sara, ya en su vejez, cuando ya no era propio del ser humano tener hijos, es cuando Abraham y Sara, ¿no es cierto?, tienen a Isaac. Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a los 12 patriarcas y a partir de los 12 patriarcas es que se forma la nación de Israel, ¿ya? Pero parte a través de una familia y por eso Pedro le dice, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién es el centro de esto? ¿Quién es el que provocó todo esto? No somos nosotros, no soy yo Pedro, no es Juan, sino el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, fíjense, y aquí ya Pedro no para, y ojo, y quiero volver a plantear el concepto. Si bien yo veo aquí como ser humano y yo leo y me pongo en el lugar de una persona que está leyendo a lo mejor por primera vez la escritura o que no tiene tanto conocimiento, entonces yo me pongo a leer esto y digo, ¿quién hizo esto? Y para mí, lo primero que veo, a causa de un mayor conocimiento, ¿no es cierto? Por falta, perdón, de un mayor conocimiento, ¿a quién veo actuando? Yo veo actuando a Pedro. Pero Pedro está diciendo no. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y aquí Pedro los confronta a un hecho que ellos había sucedido, perdón, hace 50 o poco más de 50 días atrás, ya de lo que ellos habían hecho con Jesús, de cómo ellos negaron a Jesús y cómo ellos pidieron que Jesús
fuera crucificado. Entonces, Pedro los confronta a su responsabilidad como pueblo y, y les recuerda el hecho. Lucas 23, 4 y 5 nos recuerda y nos dice exactamente lo que este pueblo hizo con Jesús de Nazaret. ¿Ya? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Fíjense, el juez declara, delante de Pilato era el juez en este momento y habían traído a Jesús, ¿no es cierto? Y Pilato como juez declara, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando. ¿Qué contradicción más grande? El pueblo de Israel no reconoce a su Mesías, no lo reconoce y en un juicio injusto, donde el propio juez les declara y les dice abiertamente, yo no encuentro delito en ellos, sin embargo, ellos insisten, ¿no es cierto?, en el castigo hacia Jesús. Y Pedro aquí se los está recordando. Por lo tanto, ninguno de ellos puede decir que es inocente. Ojo, es aquí la forma como el Espíritu Santo, hablando a través de un hombre, y esto es lo que quería decir, cómo Dios siempre nos va a confrontar con la verdad, nos parezca a nosotros esto bien o mal, nos parezca duro, porque lo primero que nosotros hacemos es que calificamos los términos que una persona usa, ¿no es cierto?, cuando nos enfrenta con la verdad. Y la primera reacción es encontrar que es una dureza. Pero yo quiero decirles, fíjense, que ustedes se fijen cómo el Espíritu Santo, por medio de Pedro, los está confrontando con la dura realidad, con sus propios hechos, con sus propias acciones, y no les está quitando ni punto ni coma, sino que les está diciendo las cosas como son. Como diríamos hoy día, cara a cara, frente a frente, sin quitarle ni ponerle, porque estos habían sido los hechos que ellos mismos habían provocado y no habían reconocido al Hijo de Dios, al Emanuel en medio de ellos, al profeta que Dios había levantado y les al siguiente. La responsabilidad del pueblo ante estos hechos. ¿Por qué digo la responsabilidad del pueblo? Por lo que acabo de decir. Porque fíjense lo que sigue diciéndoles Pedro acá. Más vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Insisto, cómo el Espíritu Santo, a través de Pedro, confronta al pueblo con sus propios hechos, sin quitarle ni ponerle. Nosotros, hoy día, si alguien nos enfrenta y nos dice y nos habla de nuestros hechos, hoy día nosotros calificaríamos a esa persona que es una persona dura, que es una persona violenta para hablarnos, que es confrontacional, porque no nos gusta que nos digan las cosas como son. Pero fíjense, insisto, cómo el Espíritu Santo, cómo el Dios de verdad, siempre nos va a confrontar con la verdad y con la verdad abierta, sin taparla. Y eso es algo que quiero que nosotros rescatemos. Muchas veces, cuando el Señor a nosotros nos confronta y nos dice la verdad, y a veces usa a un hombre para que nos hable y nos diga las cosas como son, nosotros las emprendemos contra el hombre y no vemos la acción del Señor a través de ese hombre en beneficio nuestro. ¿Por qué? Porque Dios está buscando, cuando Él nos enfrenta con la verdad, el Señor está buscando que nosotros reaccionemos y nos demos cuenta de los errores que nosotros estamos cometiendo o de los pecados que hemos cometido. ¿Ok? Fíjense lo que nos dice Marco del 11, Marcos 15, del 11 al 13. Más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Fíjense, Pilato aquí les recuerda algo muy importante,
Jesús es el rey de los judíos. Jesús era el que venía de la casa de David, ¿se recuerdan? Por lo tanto, él venía a tomar el lugar de David como rey de los judíos. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícalo. La responsabilidad de este pueblo ante todos estos hechos, ¿ya? ¿Y qué está diciendo Pedro y Juan aquí? A ese Jesús que ustedes rechazaron, a ese que ustedes cambiaron por un ladrón, a ese Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, a esa es la responsabilidad que ustedes se tienen que enfrentar. Delante de ese Señor y Cristo es delante del cual ustedes tendrán que dar cuenta por sus hechos. O sea, simplemente Pedro aquí los está confrontando con su propia realidad, con sus propios hechos, como dije, sin quitar ni poner nada. Simplemente estos son tus hechos y aquí quedan evidenciados. Pero este Jesús rechazado por usted, por medio de él, Dios ha hecho que este cojo de nacimiento hoy día esté en pie por la fe en él. Ok, vamos adelante. Bien, así como Dios a nosotros nos confronta y así como vemos que Pedro acá está confrontando a los judíos con sus propios hechos, también el Señor a nosotros y a ellos aquí les muestra la salida. Cuando el Señor nos confronta con una realidad, siempre el Señor no nos deja frente a solamente a la confrontación, siempre abre una puerta de salida. Y aquí la puerta de salida que nos está planteando es, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, fíjense, aquí hay un hecho que es innegable, ¿ya? A este cojo que ustedes lo ven y lo conocen, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Por lo tanto, aquí están otra vez frente a un hecho innegable, como era innegable que ellos habían negado a Jesús y habían preferido a un cojo, perdón, a un ladrón, hoy día es innegable. Ellos conocen al cojo, ellos lo saben desde qué tiempo, desde qué edad este hombre llevaba allí sentado en el templo, que lo ponían día tras día para que pidiese limosna. Nada podían decir que no era realidad, no es un hecho inventado, sino que es una realidad que ellos conocían, es un hecho innegable, en que la fe en Jesucristo es la que ha hecho que este hombre sea sanado. Pedro dice, no fuimos nosotros no hemos hecho nada por piedad o por misericordia o por bondad nuestra, sino que el Dios de nuestros padres, por medio de la fe en su Hijo Jesús, a quienes ustedes negaron, es que ha dado completa sanidad a este cojo. Y de eso ahora ustedes son testigos. O sea, otra vez se enfrentan al hecho de que lo que están viviendo es innegable. Ellos no pueden decir, no conocemos al hombre, no sabemos nada de esto. No se puede porque ellos sí lo saben, ellos sí lo conocen, ellos conocen quizás la historia de este hombre. ¿Ok? Es un hecho innegable de lo cual hoy delante de ellos son responsables porque son testigos. Es lo que el Señor le está diciendo a estos hombres por medio de Pedro. ¿Ok? Vamos a la otra cita. Y aquí vamos a encontrar, y puse unión de dos conceptos de la prédica, y estoy analizando de esta manera este capítulo 3, porque quiero que rescatemos lo que podemos aprender de lo que es la predicación del Evangelio, porque es lo que está haciendo Pedro aquí, lo que nosotros debemos de aprender acerca de esto. Fíjense, en esto, en su discurso, Pedro ahora une dos conceptos. En el primero fue arrepentidos y bautícese, y en este otro vamos a ver que hay otro concepto que es arrepentimiento y conversión. Fíjense, dice, así que y Pedro aquí nuevamente los llama al arrepentimiento. Así que arrepentidos y convertidos, nótese, dos términos, arrepentimiento y conversión, para que sean borrados vuestros pecados, dice Pedro, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de renovación, tiempos de refresco, tiempos de paz.
El arrepentimiento. Dios busca que a través del arrepentimiento el hombre, ¿no es cierto?, sumido en su pecado, sumido en su dolor, en sus tristezas, en sus amarguras, en sus soledades, en sus decepciones, ¿no es cierto?, salga de esa condición y venga, ¿no es cierto?, a una nueva experiencia de vida. ¿Ok? Y está usando el concepto arrepentidos. ¿Ya? Fíjense qué significa arrepentido y tomé este texto de Malaquías para que lo veamos. En este texto específico, el arrepentimiento corresponde a la palabra griega metanoia, ¿no es cierto?, que quiere decir tener otra mente. Dejar de pensar como estaba pensando frente a Dios y cambiar mi manera de pensar. La metanoia tiene que ver con la actitud rebelde, con mi pensamiento rebelde que tengo frente a Dios, cambiar ese pensamiento rebelde frente a Dios para decir, Señor, ok, pongo mi vida delante de ti. Por eso usé este texto, dice, porque tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y nótense, Señor con mayúscula porque está exaltando, está queriendo resaltar la autoridad, toda la autoridad de Jesús, que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí hay un concepto, ¿no es cierto?, que en Juan se trabaja mucho, que es el concepto de la deidad, de la eternidad de Jesús. ¿Ya? Jesús es el Dios, es el Emanuel, el Dios con nosotros, es el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Y delante de él, si él es el Señor, cuando el pueblo de Israel escuchaba el término Señor, entendían exactamente de qué estaba hablando el profeta o de qué estaban hablando los predicadores. Si se hablaba de que Jesús era el Señor, entonces, fíjense, ellos entendían que Jesús estaba por sobre toda otra autoridad, era la máxima autoridad, y frente a esa máxima autoridad no había quien se escapara. Todos tenían en un momento que dar cuenta delante de él, y eso es lo que Pedro aquí les está planteando. Frente a este Señor, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que dejar de ser rebelde en mi forma de pensar y decir, Señor, ok, me pongo bajo tu autoridad para que tú me enseñes lo que tú quieres que yo aprenda. Por lo tanto, el arrepentimiento, el convertidos aquí tiene que ver con mi actitud frente a Dios, con mi manera de pensar frente a Dios, y veamos ahora lo que significa el convertido. Vamos a la otra cita, por favor. ¿Ya? Como me sale un bonito ahí, del 22, ¿no es cierto? Hechos 22. Dice, eh, perdón, nos faltó aquí un concepto, disculpa, nos faltó una cita que es el Hechos 3.19. El Hechos 3.19, nos faltó el 3.19, el Miqueas 5.2, ¿ya? Y Efesios 4.22-22. Es exacto, eso es lo que quiero. Efesios 4, ok, gracias, Efesios 4.22-22. ¿Por qué? Porque aquí nos está explicando lo que es la conversión. Fíjense, y la conversión, y estoy explicando esto porque es importante, estamos aprendiendo por otro lado a predicar el Evangelio y estamos viendo aquí cómo los apóstoles predicaban el Evangelio. Y como dije, como decía el título o el subtítulo, aquí se unen dos conceptos, ¿no es cierto?, que es el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento ya dije que tiene que ver con una actitud, con mi cambio en mi manera de pensar frente a Dios, y la conversión que tiene que ver con un cambio en la dirección de mi vida, en el estilo de vida que tengo como ser humano. Por lo tanto, yo puedo examinar en realidad como creyente si en verdad yo me he convertido y si me he arrepentido y me he convertido. Porque si me he arrepentido, en verdad tengo una nueva actitud frente a Dios, de un hombre rebelde, ¿no es cierto? De un hombre que no quería saber nada de Dios, que en mi mente y en mi concepto era un enemigo de Dios. Ahora, sin embargo, digo, Señor, ok, aquí pongo mi vida delante de ti,
Señor, para que tú me enseñes. Y en mi conversión, ¿no es cierto? Todo el estilo de vida que yo antes de conocer a Cristo tenía, ese estilo de vida se va muriendo poco a poco, ¿no es cierto? Y de tal manera que mi vida tiene una nueva dirección. Y es lo que nos plantea aquí Efesios 4, 22 al, 20, al 32. Si me permiten, voy a buscar, lo voy a leer porque me es más fácil leerlo. Perdón, Efesios 4, ya, me es más fácil, del 22, ¿no es cierto? Del 22 al 32. Lo voy a leer. Ok. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, estamos hablando de convertidos, ¿no es cierto?, de conversión. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, teniendo otro entendimiento, teniendo una mente renovada, dejando que Dios me enseñe, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad, perdón, de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Cambio en el estilo de vida, porque somos miembros los unos de los otros. Ni deis lugar airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Estilo de vida, insisto, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Insisto, fíjense qué clara es la palabra. ¿Qué más hay que agregar aquí? Prácticamente nada, porque fíjense, la conversión tiene que ver con mi cambio en mi manera de vivir. Parte primeramente con el arrepentimiento, con mi situación, con mi rebeldía delante de Dios, ¿no es cierto? El arrepentimiento me lleva a arreglar ese problema con el Señor, y la conversión me lleva a arreglar y a darle una nueva dirección, un nuevo sentido a mi vida, donde todas estas cosas que aquí acabamos de ver, todo esto se tiene que ir muriendo, tiene que ir desapareciendo. Si alguien le dice a usted que conoció al Señor, pero sigue mintiendo, robando, engañando y haciendo cuanta cosa le parezca o se le ponga por delante, pero esa persona le dice, no, pero yo asisto a un lugar, yo voy a tal congregación, participo con X pastores, lo que quiera decirle, pero no hay un cambio en la manera de vivir, ese hombre, ese ser humano, nunca, sea hombre o mujer, nunca se arrepintió y nunca se ha convertido. Porque el arrepentimiento y la conversión tienen que ver con un cambio, ¿no es cierto? Insisto, primeramente en mi relación con Dios y luego en mi estilo de vida. No hay arrepentimiento y conversión si estas dos cosas no se producen. No eres un discípulo de verdad, no eres un creyente de verdad el que no hace esto. Y los que vimos todo el video, lo que nos enseñaron, nos estuvieron compartiendo nuestros hermanos Walter y Vir hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, acerca de lo que era predicar o no el Evangelio. Esto nos hace recordar, ¿no es cierto?, lo que son
los falsos maestros, los falsos guías y lo que es el evangelio engañoso, el evangelio mentiroso que nos dice la verdad. Por eso hago hincapié en el hecho de que Dios nos confronta, ¿no es cierto? Nos confronta aunque nos duela, aunque no nos gusta, aunque no nos dé vergüenza, por último, ¿no es cierto? Pero cuando el Señor hace eso a través de su palabra, con usted o conmigo, y con cada uno de nosotros, es porque el Señor está buscando que nosotros en verdad nos arrepintamos frente a Él, que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos nuestra rebelión, nuestra injusticia, nuestro mal proceder, nos arrepentamos y cambiemos en nuestro estilo de vida. ¿Ok? Entonces, insisto, arrepentimiento y conversión es lo que tiene que producirse en la vida de un verdadero discípulo. Si no hay arrepentimiento y conversión, no hay cambio en la vida de esa persona, y aunque asista al lugar que quiera que diga que vaya, eso simplemente es religión muerta. ¿Ok? Perfecto. Vamos al último de los puntos. Ya el tiempo corre impresionantemente. Ya. Vamos al otro punto, amado hermano. La necesidad de oír al profeta, y aquí claramente la escritura nos está hablando de la persona de Jesús. Vamos a correr esto para acá. Gracias. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que nos dice Hechos. Y, perdón, lo que les está recordando aquí Pedro a todos estos que son judíos y que, ojo, no olvidemos nunca, todos ellos tienen el conocimiento de la palabra. Ellos conocían la ley, conocían lo que decía la ley respecto a Jesús, ellos conocían lo que los profetas decían acerca de Jesús, ellos conocían lo que los salmistas decían acerca de Jesús. Por lo tanto, aquí cuando Pedro se los está recordando, simplemente es eso, es un recordatorio, es un traer al presente lo que ellos ya sabían y confrontarlo a la realidad que estaban viviendo. Y por eso Pedro les dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y nótese, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y cuando el término oír era oír, implicaba oír y hacer, oír y obedecer. No simplemente oír y decir ya lo sé. El término oír aquí implica oír, tomar conciencia, tomar razón y ponerse a hacer. Ese era el concepto que los judíos manejaban y entendían con el término oír. ¿Ya? Y fíjense, e insisto, nótense, el Espíritu, vuelvo a decir, el Espíritu de Dios hablando por medio de Pedro, y fíjense cómo les habla, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Nótense, quiero que piensen también en esto. Pedro y Juan van entrando al templo de la Hermosa, se encuentran con este hombre, lo levantan, se pone a caminar y todo, y se amotina la gente, perdón, se junta la gente en este lugar, todos asombrados, otros temerosos, y Pedro no tiene la oportunidad que tengo yo, por ejemplo, de haber preparado esta enseñanza con 15, 20 días de anticipación, sino que, fíjense, ocurre esto y Pedro empieza a predicar. Pedro no fue a preparar un discurso. Pedro no fue a revisar lo que decían las escrituras. Por eso le digo, por favor entendamos esto. ¿Quién está hablando a través de Pedro? ¿Y quién está inspirando a Pedro? ¿Quién está trayendo la sabiduría? ¿Quién está recordándole a Pedro todas estas cosas? Es el Espíritu Santo, y está usando la boca de Pedro para expresar todo esto al pueblo. Es Dios mismo, es el Dios Padre, Jesucristo mismo, a través de Pedro, hablándole, ¿no es cierto?, al pueblo y recordándole todas estas cosas. Por eso Pedro dijo, no somos nosotros. Ojo, eso es tremendo. No somos nosotros, ni soy yo ni Juan. Es el Señor que ha hecho todo esto. Y en el discurso no es Pedro hablando, no es él haciendo el discurso, no es él preparando el sermón, es el Señor hablándole a través de Pedro. Y dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todo esto, insisto, los judíos lo sabían, lo habían oído, habían sido enseñados en el templo. Vosotros sois los hijos de los profetas
y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, otra vez les recuerda, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Conversión de su maldad, de su estilo de vida torcido y engañoso. Fíjense cómo el Espíritu Santo confronta con tal fuerza, con tal claridad a estos hombres, pero también nos confronta a nosotros. También nos habla a nosotros. Y fíjense, y para que nos demos cuenta que esto, la Escritura no se contradice, vamos a la otra cita, por favor, José. Y con esto vamos terminando. Fíjense lo que los judíos sabían desde allá, desde Deuteronomio. Dios promete un profeta como Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis, nótense, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, esto es, acuérdense el día que el pueblo, cuando Dios bajó en el monte Horeb y habló con Israel después que Israel había salido de Egipto, por si no se recordaba desde hecho. A eso se está refiriendo aquí esta palabra. No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Ustedes se recuerdan de eso alguna vez, prediqué sobre esto, enseñé sobre esto. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, yo nada hablo por mi propia cuenta, sino que todo lo que el Padre me dice, así yo hago? Bueno, ahí se cumple. Más, a cualquiera que no oyere, nótese, cuando el Señor nos habla, no nos quita puntos ni comas y nos dice claramente, y es lo que hoy día el Señor nos dice también a nosotros, más cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Insisto, esto nos puede parecer una palabra dura, pero es como el Señor habla. El Señor nos habla con la verdad, nos habla directamente, como diríamos hoy día, mirándonos a los ojos, sin ponerle, sin adornarlo, sino directamente para que la palabra nos confronte, porque ¿qué es lo que busca el Señor? Que en realidad nos arrepentamos de todo corazón, que en realidad nuestra mente y corazón nos volvamos a Dios y que nuestras conductas de vida en realidad cambien. Es lo que el Señor está buscando. Y quiero recordar el último texto, cómo el apóstol Pablo, fíjense, repite casi este mismo concepto cuando le está escribiendo ahora a la iglesia en Roma. Vamos por favor a Romanos. Y con esto terminamos. Fíjense lo que Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Notes, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Fíjense, al judío primeramente y también al griego, los griegos nos representan a todos nosotros, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también
al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Como les dije, el Evangelio nos confronta. El Evangelio no nos, no nos tapa, no aminora, no le baja el perfil, sino que el Evangelio en realidad nos confronta a lo que nosotros somos. En realidad, quise compartir esto casi texto por texto, porque quiero que entiendan que el Evangelio es radical. El Evangelio es absolutamente radical. Es sí o no, no. Pero no hay términos medios. Y aquí la palabra nos confronta a todos nosotros. Y la misma palabra que el Señor le enseñó y le dio al pueblo de Israel es la misma palabra que hoy día nos confronta. Y como Jesús es el profeta a quien había que oír, hoy día la pregunta es: ¿a quién estamos escuchando? En realidad estamos escuchando al que nosotros le decimos que es Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Estamos haciendo lo que Él nos manda o cada uno está haciendo lo que mejor le parece? Ese es un tema que cada uno debe de resolver. Amada iglesia, espero que esta palabra nos sirva para reflexionar, para examinarnos a nosotros mismos y para entender que el llamado del Evangelio es absolutamente radical y que frente a Dios nosotros no podemos negar lo que hemos hecho, sino que los hechos el Señor los conoce y están delante de Él como desnudos estamos cada uno delante de Él. ¿Ok? Así que dejo esta palabra de reflexión para que cada uno la pueda tomar y reflexione sobre ella y pueda examinar su vida. ¿Ok? Que el Señor les bendiga, y que Él llene de paz su vida. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile.